Cuando venimos a Jesucristo, nos perdona, nos justifica, nos santifica para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie ve a Dios. Gloria al Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es este reino de los cielos? ¿Alguien sabe, no? ¿Quién es este reino de los cielos? Jesucristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el reino de los cielos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Estos hombres eran pescadores, dos hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Estaban pescando, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Aleluya, ¿quién vive? Y a usted también le dice lo mismo: venid en pos de mí, te voy a hacer pescadores de hombres. Para eso el Señor nos ha perdonado, nos ha llamado para que pesquemos a otros hombres y los traigamos a los pies del Señor Jesús. Eso debemos de hacer, hay que predicar el Evangelio. Ya, predique el Evangelio, hable, y entregue un folleto a alguna persona, haga obra de evangelista. Pablo dice a Timoteo: predica a tiempo y afuera de tiempo, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad a muchos. Es lo que está pasando. Hay personas que escuchan de la iglesia La Cosecha, pero el diablo por ahí utiliza sus instrumentos para meterles huecas filosofías y lo llegan a apartar del camino de la verdad. Y a su nombre. Por eso nosotros tenemos que hacer obra evangelista. Los falsos profetas incluso salen por las calles tocando en la puerta, y nosotros no hacemos eso. Claro, no tocar la puerta, pero al menos alguna persona que está cerca a nosotros hay que hablarle del amor de Dios. Hay que hablar de los milagros que acontecen en la iglesia pentecostal de Cosecha. Hay que hablarle que busque a Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya, ¿quién vive? Dice la palabra de Dios: y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombre. Cuando usted gana un alma para Dios, usted está pescando, como si estuviera pescando peces. Usted hace una campaña evangelística y él se convierte en varias almas. Es como si usted echara la red y salen los peces. ¿Quién vive? Y esos peces los lleva a la orilla del mar y comienza a sacar lo bueno y a lo malo al mar. Así es acá también. Aquí cuánto se convierte el evangelio, pero quedan unos nomás. Si quedaran todos los que se convierten, qué maravilla. ¿Quién vive? A su nombre. Otros son echados, regresan nuevamente al mar. El mar es el mundo, el pecado. Y unos se quedan. Esos son los peces que el Señor ha separado. ¿Quién vive? ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Aleluya. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Se da cuenta? Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Aleluya. Y nos preguntaron si podían ir a hacer lo que el Señor le llama. Nada, inmediatamente le siguieron. Y esos son los que agradan a Dios. El Señor te llama, inmediatamente yo le sigo. ¿Quién vive? Ya es el cristiano que el Señor lo prospera, le sigue. Aunque tenemos errores, pero de todas maneras Él tiene misericordia. Aquí estos tenían sus errores, hasta se peleaban entre ellos. ¿Quién vive? Hermanos cristianos que estaban con Cristo, pero de cuando en cuando se llegaban a pelear por algún motivo. Ya su nombre. Pero se arrepentían y Dios los perdonaba. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Más allá, dos pescadores más.
Gloria al Señor. Jacob, hijo de Zebedeo. ¿Y cuál otro? Juan, su hermano. Este Juan, hermano de Jacobo, fue el apóstol que recibió la revelación del Apocalipsis. Gloria al Señor. Que cuando el ángel estaba enseñando las cosas en agradecimiento, él se arrodilló y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Ya su nombre? Gloria, Señor. Es lo que pasó con Juan. Él es Juan. En la Biblia hay varios Juanes. Hay que saber cuál de los Juanes y qué hacía cada Juan. Había uno que se llamaba Juan, que es hermano del Señor Jesús. Aleluya, ¿quién vive? Y como la Iglesia Católica niega que Jesús tuvo hermanos, niega que José y María tuvieron hijos e hijas, porque la Iglesia Católica, para que sea santa la persona, no debe tener una relación carnal con nadie, y menos hijos. Y le miente y le engaña a la gente, y le detiene la verdad con la mentira, le detiene la justicia con la injusticia. El único hijo de María que nació sin tener relaciones carnales con un hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Después José se casó con María y tuvieron hijos, tuvieron hijas. La Iglesia Católica dice que estos son sus primos. No son primos, primo es primo, hermano es hermano, ¿ya? Así que no engañe la Iglesia Católica, no engañe los curas, no engañen las monjas, no engañen el Papa con huecas filosofías, y le engaña a reyes, a presidentes, a personas que se dicen ser importantes. No hay personas importantes en la presencia de Dios. Los más importantes en la presencia de Dios son los que reconocemos a Dios y vivimos conforme a la palabra de Dios. Y no tan importantes por si acaso. El Señor Jesús dijo que todos los que hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, venimos a ser siervos inútiles. ¿Ya su nombre? Venimos a ser siervos, ¿qué? Inútiles. Imagínense personas que no leen la Biblia, personas que engañan a su prójimo, haciéndole creer que un ídolo mudo, sordo y banco, porque no camina, es un santo. Gloria al Señor. Ese no es santo, es un ídolo. Que Dios condene su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, es la mentira que hay de los hombres. Gloria al Señor. Jesús tuvo hermanos y hermanas que tampoco creían en Él. Como dice la Biblia de San Juan capítulo 7, y habla que sus hermanos tampoco creían en Él, porque Jesús era el primogénito de María. Él nació del Espíritu Santo. Los demás hermanos nacieron de una relación carnal de María y José. Porque para eso el Señor bendice el matrimonio, para que fructifique. Ya su nombre. Dios le puso ayuda idónea a Adán, sacándole la costilla, y les dijo para que se fructifiquen, para que se multipliquen. Que viven. Ya. Ahora, Señor, así que no vengan a mentir que para ser santos no se debe casar. Los santos somos nosotros, los que vivimos conforme a la palabra de Dios, como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Ahí habla quiénes son los santos. Y pero dice: así como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de comportarse, hay que ser un hombre y una mujer santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y algo más dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Gloria al Señor. Hay que santificarse más. El que es santo, dice el Señor, santifíquese más todavía. Gloria al Señor. Ya su nombre.
Dice la palabra de Dios, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Las redes estaban descosidas y estaban remendándolas allí para que cuando la echen al mar a pescar, no se vaya por donde estaba rota la red. Aleluya, ¿quién vive? Revienta sus redes, y ahí pasa el Señor Jesucristo, ahí le llama a estas dos personas. Y ellos al instante, dice la Biblia, ni siquiera se despidieron de su papá, nada, se fueron tras del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, y a su nombre. Y se difundió su fama por toda Siria. Cuando se trata de las cosas de Dios, no hay que consultar ni con su papá ni con su mamá. Usted consulta, el diablo va a utilizar a cualquiera de los dos para desanimarlo. Aleluya. En una oportunidad el Señor estaba hablando para que vayan a predicar el Evangelio, y había uno que le dijo: Señor, te seguiré, voy a hacer lo que tú me dices, voy a ser tu discípulo, pero primero deja que vaya a enterrar a mi padre que está muerto. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son estos muertos? Los que están sin el Señor Jesús son almas muertas. Personas que viven, pero su alma, que es la eterna, está muerta. ¿Y quién le da vida a esta alma muerta? Se llama Jesucristo. Y a su nombre. A su nombre. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Otro por ahí dijo: deja que me despida de mi papá, de mi mamá. Aleluya. El Señor le dice: el que pone la mano sobre el arado no regrese a mirar atrás. Ese no es digno para el reino de los cielos. Tú pones la mano sobre el arado, tienes que mirar para adelante y no para atrás. Y a su nombre. Usted se quiere despedir de su familia, está mirando para atrás. Aquí estos hombres no miraron para atrás. Venga que lo voy a hacer pescador de hombres. Inmediatamente dejaron la red y ni se despidieron de su padre, sino que inmediatamente le siguieron. Y a su nombre. Ese es el hombre de Dios que va a ser una persona pues que se va a consagrar a Dios. Después ya lo llamó el Señor apóstoles, les dio su ministerio, y a su nombre. Versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el evangelio del Señor Jesús. Esa es la doctrina de Cristo. ¿Ya? Segunda de Juan, versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene ni el Padre ni el Hijo. Habla de Dios, pero no tiene lo que Jesús tiene. ¿Qué hacía Jesús? Sanando toda enfermedad. Esa es la doctrina de Cristo. Y eso nos manda Jesucristo a predicar el evangelio igualito que él predicaba, con señales y milagros. Como dice San Marcos capítulo 16, versículo 15 adelante. Y le dijo: ir por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Eso es lo que le espera al hombre y a la mujer. El que creyere en el evangelio del Señor Jesucristo y se bautizare será salvo. Y a su nombre. Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué condenado? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y luego le dice San Marcos 16, 17 y 18.
En mi nombre echarán fuera demonios. Es lo que hacemos nosotros aquí, echamos fuera demonios porque las enfermedades son obras de espíritu de demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más? Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esa es la doctrina de Cristo, esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Y una iglesia que se llama evangélica, eso debe de hacer. Si no hace eso, simplemente es un mentiroso, dice la Biblia. El que dice conocer al Señor Jesucristo debe de andar como Él anduvo. Aleluya. ¿Cómo anduvo Él? Predicando el Evangelio, echando fuera demonios y sanando a los enfermos que creen en Él. ¿Quién vive? Y un discípulo que se llama evangélico, o un pastor o un predicador, debe tener estas señales. No tiene estas señales, no es verdadero. Por eso dice la palabra de Dios: cualquiera que viene a vosotros y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene ni al Padre ni al Hijo. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, participa en la mentira, en la hipocresía que tiene ese predicador. Ahora soy yo que vive. O si acaso Dios nos sana con hipócritas, Dios nos sana con iglesias que venden comida en sus locales. ¿Ya? Aquí no se permite, la iglesia pentecostal La Cosecha, ni traer comida, ni vender comida acá, ni al frente, ni a nada. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en poder de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Estas señales que el Señor Jesús habla solamente las tienen los verdaderos cristianos, verdaderos evangélicos. Gloria al Señor. Aleluya. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús dejó el evangelio. No ha dejado testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, mal llamados israelitas. No ha dejado eso. Dejó el evangelio. Pablo predicaba el evangelio y él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 19 versículo 11 que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo, porque Pablo era un verdadero discípulo del Señor Jesús. ¿Y a su nombre? A su nombre. Aquí en la iglesia pentecostal La Cosecha también hacemos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Aquí los miembros tienen estas señales. Hay alguien que está enfermo, le predica el evangelio, si cree en el Señor Jesucristo, sin verlo, entonces, y le hace una oración para que se sana. Pastor, a mí me han orado, no me he sanado, porque usted pues ya conoce el evangelio y se ha hecho cosas que no conviene. Entonces lo que tiene que hacer es arrepentirse. ¿Ya? Mayormente los católicos, los ateos, los que no conocen el evangelio, Dios hace inmediatamente algo para ellos. Pero aquí a veces hay miembros que están enfermos, le oran, no hay nada. Que me ore el pastor, porque con el pastor sí me voy a sanar. Aleluya, ¿quién vive? Igualito tengo el pastor, igualito vas a quedar, porque Dios está aquí con los miembros, con el pastor, con los colaboradores, colaboradoras, con los diáconos. Es el mismo Dios. ¿O cree que el pastor tiene un Dios mejor que el otro? No, Dios es el mismo. ¿Ya? Es un solo Dios, un solo Espíritu Santo. Y el que sana es el Espíritu Santo. Lo que tiene que hacer la persona que ya conoce el evangelio y le ora y no se sana es arrepentirse y confesar su pecado. Proverbios 28:13 dice: el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová, mas el que los encubre no prosperará. Eso es para los que ya conocemos el evangelio. ¿Ya? Hay otros que no lo conocen. A esos que no lo conocen les sana rapidito. Basta que diga sí creo y le sana.
Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Por eso que el rey David, ¿qué dice en sus escritos? Aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. Son personas que conocen el camino de Dios, pero por el pecado se apartan y se quedaron apartados. Aborrezco a los que se apartan de la palabra de Dios. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y Pablo también dice lo mismo. Cualquiera que se extravía, no persevere en la doctrina de Cristo, no te juntes con esa persona ni aún comáis para que no te contamines. Y Pablo dice, no digo por el mundo, no, en tal caso tendríamos que salir de este mundo. Digo que alguno que llamándose hermano fuera un pecador, no te juntes con él, ni comas con él. ¿Quién vive? Entonces hay una diferencia entre el hermano desviado y entre la persona que nunca conoció el Evangelio. Gloria al Señor, ya su nombre. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gloria al Señor, ya su nombre. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente. Donde hay un hombre de Dios que predica el Evangelio con señales, le va a seguir la gente. En la iglesia Pentecostal La Cosecha, aquí en Chiclayo, la gente nos sigue. En Piura, un discípulo de la iglesia Pentecostal La Cosecha, la gente le sigue. En Tumbes, un discípulo de la iglesia Pentecostal La Cosecha, la gente le sigue. En Chota, le siguen, la iglesia se llena ahí. En Bamamarca, que está ahí al otro lado, la gente le sigue. La iglesia para llenecita ahí. En el mismo Cajamarca igualito, en Lima igualito, en Carmen igualito, en todas las iglesias Pentecostal La Cosecha, la gente sigue. ¿Por qué le sigue? Por los milagros, que es la señal del Evangelio del Señor Jesús. ¿Ya su nombre? A su nombre. Pero eso puede terminar cuando la persona se aparta del camino de Dios. Yo vengo de dos iglesias que se apartaron del camino de Dios. Una es la iglesia Pentecostal Dios es Amor, que comenzó a vender comida en su iglesia y los milagros desaparecieron porque Dios ya desapareció de ese lugar. Aleluya. El que sana es Dios. Ya no hay milagros, se sigue predicando. Cuando formamos esta iglesia por envidia, sabiendo que con el pastor Córdoba hay milagros, me denunciaron penalmente, me quisieron encerrar en la prisión para que no predique el Evangelio. ¿Qué vive? Ya, gloria al Señor, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y Dios ya no está con ellos. Dios no está con personas así que hacen lo malo. Aleluya. ¿Quién vive? Y ellos no han permanecido hasta el fin. Esa iglesia es iglesia de Dios, pero los hombres se han desviado, los hombres se han pervertido, ahora están engañando, pasando milagros como si fueran verdaderos, que verdaderamente acontecen milagros. Por eso que aquí la iglesia Pentecostal La Cosecha, sabiendo que hay una iglesia que engaña a la gente, aquí le ponemos la fecha de la persona que se sana y da su testimonio. ¿Es así o no? Entonces la gente por la fecha ya sabe que aquí sí hay milagros y que allá te están engañando, porque mucha gente ha ido a diferentes iglesias Dios es Amor y no han recibido ningún milagro. Lo que han recibido es engaño. Aleluya. ¿Quién vive? Da tu ofrenda, que cuando das tu ofrenda te vas a sanar. Qué terrible. Dios nos libre de eso. Así le dicen. Toma un voto y aquí mete 500 soles y le entregas al pastor. Cuando tú le entregas al pastor, allí te vas a sanar. Así no es. Ahí están engañando, haciendo mercadería con el Evangelio.
Gloria al Señor. La persona lleva su bote de 500 soles pensando que el pastor al tomar la ofrenda se va a sanar. Sí, igualito y hasta peor todavía. Hay testimonios que algunos han ido con dolencias, con tumores, y cuando salió ya no salió solamente con el tumor y la dolencia, sino ciego. Varios han salido ciegos de allí. Pero yo no he venido ciego acá y ahora salgo ciego. ¿Quién me ve? Porque estás yendo a una iglesia que te están engañando, que el Satanás se ha metido y Satanás está gobernando esa iglesia. Ya Dios ya no está allí, porque Dios no está en una iglesia así que miente, que engaña, en una iglesia que ha denunciado a su prójimo, ha anunciado el Espíritu Santo que está en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Y eso tiene su nombre y se llama blasfemia. ¿Quién vive? Esa iglesia ha blasfemado por envidia. Gloria al Señor, ya su nombre. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ya su nombre. Vamos al capítulo 11. Vamos a hablar aquí algo más de Juan Bautista, que lo metieron preso a nuestro consiervo de Dios. Amén. A usted también lo puede meter preso, pero no se preocupe. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2 que algunos los va a meter presos el diablo. El que mete preso es el diablo. Aleluya. Por eso usted no trate de meter preso a nadie, usted ponga las cosas a Dios. ¿Ya? El Señor dice, envíe la venganza y yo daré el pago a cada uno. Gloria al Señor. Nosotros no estamos para ir a la justicia terrenal, porque tenemos la justicia divina. Amén. El Señor Jesús dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No lo trate de meter preso, no trate de denunciarlo, sopórtalo y dale de comer a ese enemigo que tienes. Porque ascuas vas a amontonar sobre su cabeza, si es que no se arrepiente. Y a su nombre. Ya vamos a leer a dónde. En San Mateo capítulo 11, versículo 1 adelante. Gloria al Señor. Ahora su Biblia. Estamos hablando de Juan Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, y ese Juan Bautista se llama Elías. Amén. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Gloria al Señor. Le entró duda al hombre de Dios. A veces nos entra duda cuando nos acontece algo. Pero acontece algo porque Dios está tratando con uno. Es como usted hace ollas de barro, pero la olla le salió medio mal por un lugar. Entonces usted saca ese pedazo de arcilla para poner otro que salga mejor. Así es Dios. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Quién vive? Somos como una olla. ¿Ya? Entonces, eso pasó con Juan Bautista. Juan Bautista cayó preso no por casualidad, no porque se equivocó de bautizar a otra persona que no era Jesús, sino porque él había mandaba cortar el cuello a los profetas y él también tenía que morir así, pues. El que a espada mata, a espada muere. Cuando era Elías mandó a decapitar a todos los profetas de Baal. Y no era poca cosa, eran 850, ya su nombre. A los 850. ¿Ya? Por eso después de que lo va a decapitar, oró, ya no llegaba a su oración, porque la Biblia dice que Dios no escucha la oración del pecador. Entró en pecado Elías. Y gracias a Dios que él se examinó a dónde había fallado. Y acordándose de la palabra de Dios, aquí dice, no matarás. Y yo he mandado a matar.
y se humilló, pidió misericordia y su oración llegó nuevamente, porque Dios le perdonó. ¿Quién vive? Así son las cosas sencillas, ¿ya? Por eso la Biblia dice que Elías era hombre con pasiones similar a las nuestras. En esos tiempos los cristianos, nosotros tenemos pasiones que son humanas, que a veces son desagradables en la presencia de Dios. Pero cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, dice la Biblia, que vamos a recibir misericordia. Elías oraba nada. 7 veces oraba. Las 7 veces Dios le escuchó. Porque Elías tenía que orar para que venga la lluvia, porque por su oración la lluvia se había apartado durante 3 años y medio, como castigo a Israel por el pecado. El pecado trae consecuencias a las naciones, ya su nombre. Entonces para orar también debía de orar inmediatamente, pero no, oró una vez, anda a ver si hay algo por ahí, nada. 2, 3, 4, 5, 6, nada. La 7ª vez se fue el criado a la azotea. Por ahí al fondo veo una mano como una mancha como en la palma de la mano. Ahí ya recién Elías sabía que Dios le había contestado, porque estaba pidiendo una señal. Y luego le dice, anda, dile al rey acá que descienda, porque una fuerte lluvia viene y lo va a atajar. Y los cielos se comenzaron a oscurecer y llovió abundantemente después de 3 años y medio que no había vivido. Gloria al Señor. Aleluya. Y Elías no fue decapitado cuando era Elías. Elías fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo. Él estaba en el cielo. Por eso que él conocía al Señor Jesucristo. Y cuando vino y lo bautizó, cayó preso después que lo bautizó. Y como el Señor Jesús no sabía, o sea, no lo iba a visitar nada, porque el Señor Jesús ya sabía por qué cayó preso. ¿Y para qué lo vaya a visitar? Para darle falsas esperanzas, ¿no? Él sabía que iba a ser decapitado y punto. ¿Está escuchando, no? Usted sabe que hay una persona que ha ido preso porque tiene que caer preso por algo, y usted va a visitarlo, que por aquí, que por allá. Venimos a ser hipócritas. Y Jesús no era ningún hipócrita, por si acaso. Jesús sabía qué cosa le va a pasar a él. Y él no va a ver porque se tiene que cumplir la escritura. Pues. Que viva. Que pobrecito, que no sé qué, no. En las cosas de Dios no hay eso. Y Jesús no fue a visitarlo. Ahora el problema está que Juan Bautista no sabía que era Elías. Juan Bautista no sabía no se acordaba que en tiempos antiguos había mandado a decapitar, y él tenía que ser decapitado. Por eso que el rey lo mandó a decapitar, no porque quería, sino porque el diablo trabajó ahí. ¿Quién vive? Ya, Juan Bautista murió decapitado, pero él está decapitado. Él va a estar en estos tiempos finales en la tierra, ya su nombre. ¿Por qué no está decapitado? Porque Jehová es nuestro sanador. ¿O no? Lo decapitaron, pero el Señor le pone su cuello igualitito y mejor todavía. Ya su nombre. Entonces lo que pasó con Juan Bautista, lo toman preso, le entró duda. ¿Ya? Era que era profeta, el más grande profeta, que Jesús da testimonio de él. Le entra duda. Y la duda también es pecado. Y manda a sus discípulos, anda y pregúntale si es aquel que va a venir o estamos esperando a otro. Me meten preso sin haber hecho nada yo, y el Señor no viene ni siquiera a verme. ¿No será que me ha engañado? ¿Que he bautizado a otra persona? Y posiblemente pensaba que estaba preso como castigo. Y así estaba como castigo. ¿Por qué? Porque la había matado. Pero él no sabía que eso había hecho. Que vive, que había pasado 700 años. Y él no sabía que él era el Elías. Él no sabía. Aleluya, que vive. Entonces por eso que él manda a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?
Gloria al Señor. En el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Él se pone a predicar para que le diga a Juan, esto he oído. Que decía, arrepentidos si creen en el Evangelio. Anda y le Juan eso. Y las cosas que veis, comienza a orar por los enfermos y los milagros acontecen. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso lo hizo ahí. Dile lo que veis. Que le está diciendo lo que veis. No es solamente lo que oís. Lo que oís está predicando el Evangelio. Lo que ve es lo que está ahí. He visto que los ciegos